Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Hoy les tenemos una hermosa sorpresa, pero antes saludamos al público, saludamos a los oyentes, saludamos María Isabel, buenos días. Buenos días a ustedes, a los oyentes, y me alegro mucho estar nuevamente por acá. Estamos particularmente efusivos. ¡Alegría! Buenos días, Renacer. Sandra. Buenos días, Fernando. Buenos días, Marisabel, Cristian, Iván Andrés. Qué rico. Y extrañando porque ya ese martes, el martes pasado no estuvimos y se nos hizo larguísimo ese tiempo de Sí. estar aquí. Entonces, qué rico volver a estar acá. Bueno, hoy tenemos el 23 de abril, Día del Idioma, y queremos celebrar con ustedes orgullosamente eh, la palabra como ente de sanación o como medio de sanación. Y no solo porque es sanación, sino también porque vamos a estar hablando de todas las posibilidades que nos genera la palabra o nos otorga la palabra. Para ello vamos a comenzar con un poema que acabo de componer, El idioma. Sabor del saber hecho palabra, merodea hasta acorralar los fantasmas, derrotar los miedos. Sabor que verbicanta tonadas de verso metáfora, acicala con su dulce ronroneo todo cuanto cobija. Sabor del silabeo entregando lenguas de fuego para que la luz entre venturosa las ranuras del silencio o el olvido. Se haga fulgor y sin pudor enuncie su poder. Hecho audaz lenguarada, verbo consumado en sentido, soliloquio arrancado a lo reprimido, declaración que pone a bailar la energía hasta cristalizar los sueños, desnudez de verdades a medias o truculencias dispuestas como grilletes para la mente, sabor del saber que la palabra reclama, es como epifanía que monta en su floreo la enjalma, evocación robándole pilones a la noche, es heráldica de las cosas que en su síntesis o en su prosodia invocan de lo ausente y lo perdido, convocación al baile de la creación y de sentido. Vive ebullición donde se baña nuestra sed de retratar lo innombrable y lo vivido. Uy, qué hermoso. Qué importante es nuestro idioma, qué trascendente es poder hacer de la palabra el poder que reclama nuestra esencia. No sé ustedes cómo van resonando. No, pues, hermoso. Yo estaba acordándome de una palabra que encontré o que escuché sobre la llenura de amor. Y eso me convoca a muchas cosas y entre eso a, a sentir el sabor de la palabra, a sentir la palabra viva, la palabra y el lenguaje que nos comunica y que nos convoca pues a esa llenura de amor. Qué lindo. La palabra entonces no solamente expresa el amor, sino que nos permite expandir en amor y expandir en todos los sentidos, tanto por la formación de contenido como por la expresión de sentimientos, emociones, como porque nos ayuda a liberar de todas las ataduras que hemos construido en relación con el semejante, en los malos entendidos, en aquello que hemos creído que quedaba relegado al olvido y sobre todo aquello que creímos perdido para el poder propio. La magia se construye en verso, la magia se construye desde la palabra y el chamán o los chamanes sí que saben de eso. Los iniciados sabían de aquel el elemental adagio de el verbo se hizo carne. Qué lindo, Fernando. Mira, que estás hablando de la magia. Y cuando somos conscientes del poder que tiene la palabra,
sabemos que hay que hablarla o tenerla en cuenta desde el amor y desde esa empatía hacia el otro y desde el amor, porque también muchas veces la utilizamos en los juicios y decimos cosas donde hacemos, voy a utilizar aquí la palabra, pero se hacen esos hechizos. Sí, porque marcamos la vida de los demás y marcamos la propia vida. Y la palabra es creadora. Cuando Fernando dice, y el verbo se hizo carne, hay creación en la palabra. Desde el coaching se estudia el poder de la palabra, sabiendo cómo puede convocar, pero crear en la vida propia y en la vida de los demás, y es esa magia. Y donde seamos conscientes de eso, sabemos que podemos crear a través de ella lo que deseamos, lo que cada uno desee. Sí, hay hitos en la existencia propia que se hicieron mitos, ¿cierto? Entonces, en la historia de la humanidad hay hitos. Hitos son como momentos cruciales, quiebres en el movimiento de la energía y por tanto en la vida de la gente. Entonces, un hito que por ejemplo marcó la historia contemporánea es la Declaración de los Derechos Humanos para la creación del Estado moderno, ¿cierto? Pero también tenemos un hito trascendental que es la Declaración de los Principios de la Ciencia, dicha en propiedad por Galileo Galilei, cuando él en 1616 declara cuáles son los principios de la ciencia contrastante o contrastable, ¿no? Para diferenciar la mitología de la creación investigativa. Y son hitos que se declaran en mito. ¿Qué es mito? Es aquello que creamos desde el lenguaje para que se convierta en un punto de arranque, un punto de quiebre, como decíamos hace un rato, para generar una realidad nueva. Entonces, por ejemplo, Aristóteles nos dice, intenta crear una realidad nueva para la humanidad cuando dice, el secreto no está en llenarse, el secreto está en vaciarse. Qué lindo. O sea que a través de las conversaciones, a través del poder sacar, es donde uno puede sanar y realmente darse la oportunidad de hacer cambios de creencias, ver al otro de otra manera diferente, ya no desde un juicio, desde una crítica, sino desde lo que también nos pueda enseñar ese de su experiencia, pero pues hay que hablarlo, hay que dialogarlo. A mí me parece también que, pues que cuando uno dice o decimos la palabra sana, entonces estamos decretando sanarnos Sanidad. Colectivamente. Y ahora que Fernando hablaba de los hitos, pues uno de los hitos de un iniciado es el amor, y es amados los unos a los otros como yo os he amado. Y es un decreto que pasa a la humanidad, que se cambia pues también por otros hitos, pero que me parece que podemos conservarla desde una manera sana, desde una manera de crear, de querernos y de amarnos tal como somos y tal como desde nuestra esencia como seres humanos. Eso me parece que nos invita a estar también distinto, a comportarnos distinto, a relacionarnos de una manera más armónica, más sincrónica, a tener como esa conexión, a expandir el amor hacia nosotros mismos, pero hacia afuera y hacia la humanidad. Yo quería preguntar aquí algo que me llama la atención y es lo que dice María del decreto, porque muchas veces recibimos las palabras de otras personas y nos las tomamos tan en serio que dejamos que ellas decreten en nuestra realidad. Pero qué tan lindo poder hablar de esto del decreto, porque todos tenemos ese poder, todos somos llamados
a tener el poder de decretar para nosotros mismos y dejar atrás esa tontería de que el otro decrete por uno una realidad que no nos gusta, ¿cierto? Entonces, qué rico hablar un poquito de eso, de los decretos y el poder que tiene la palabra en los decretos. Enorme lo que Muy estás bien, diciendo, hermoso. enorme, porque un hito, por ejemplo, amados los unos a los otros, Cristo lo dijo, el idioma lo tergiversó o los pontífices lo tergiversaron a su favor Claro. cuando lo declararon de esta manera. Yo quería como marcar el hito para la humanidad, ya lo hemos nombrado aquí, pero valga la pena retomarlo y es, seréis capaz de amar tanto cuanto podáis amar en vosotros. Es decir, cuanto pueda amar en mí, podría amar en el afuera. Si me reconozco, me valido y me doy, entonces ya aprendo el poder propio, pues entonces ya aprendo a amar lo otro. Pero el mandato religioso fue amarme, y miren la fórmula que ya decretábamos, ¿cierto? Me vacío de mí para poder amar lo que hay en mí, porque quizá lo que hay en mí fue aquello que vino a estrujar propia y a poner en un rincón el alma propia o la esencia propia, de razón por fuera, para esa lo que venía de afuera y existir para atropellarnos de todo lo que venía de afuera, porque lo de afuera era lo importante. Entonces, el hito que queremos marcar es: me amo yo cuando poder amar el resto. ¿Cuándo me amo? Cuando me vacío de toda la familia, ha llenado la cultura, los mitos de toda la familia, de todos los mitos que la cultura, a través de la ciencia, de la economía, a través de producción, a través de sus formas de ser y de actuar, han puesto en mí los otros. Muy decías ahorita, Sandra, muy significativo porque es hasta dónde nos llegamos por tratar de ver como verdades o formas absolutas de ver el mundo, porque venían de los padres, porque es que eso, porque me dijeron, porque es que yo tengo que tomarlo porque viene de mi familia, porque es que así ha sido la costumbre en mi colectivo, porque es que la cultura de la cual yo vengo somos así. O tenemos que soportar una convivencia donde tengamos puntos de ver o queramos tener una vibración diferente, pero como es la familia, el amor, eso es amor, es un amor en sacrificio, entonces dice uno, pero bueno, esas cosas de una u otra manera afectan, pues no, yo prefiero alejarme, porque también está sobre el amor propio. Lo que decías ahorita, Fernando, ¿cómo amo a los demás si no me tengo el respeto a sí mismo, si no me amo a mí mismo? ¿Cómo voy a dar amor a otros? ¿Cómo voy a enseñar o no enseñar, sino que cómo lo voy a transmitir si no puedo tener un respeto hacia sí mismo? Tan bonito eso, porque me estaba acordando de algo que me pasó antes de venir al programa y tuve, pues para mí fue una discusión muy acalorada y difícil por teléfono con una persona que hirió mi amor propio. Entonces me quedé pensando, bueno, ¿y mi amor propio cuál es? Pues realmente sí justifica que me encolerice, que me dé rabia, que me indigne, que me llene de mocos, por decirlo de alguna manera, por una increpancia o por algo que me señalan y que quizás yo no lo he visto, no lo había visto. Entonces, realmente eso es lo que pasa con las palabras, en el sentido de que, bueno, es que alguien me ofendió, entonces yo respondo a esa ofensa. Y resulta que posiblemente no es una ofensa, o digo, no, pues realmente lo hice consciente, pues cuando me ocurrió ahí en el camino y viniendo para el programa, que realmente las personas que te dicen algo
te increpan en algo, te señalan algo que no es una cualidad, sino que es algo que tú estás mostrando, son mis maestros o son maestros para poder entender pues que la palabra pues no es exactamente esa, sino que es tomar conciencia de esa forma de decir o de hablar, para yo pues no repetir pues como la misma cháchara, por decirlo de alguna manera, porque yo era que haber actuado y contestado de otra manera, si soy consciente en términos de que la palabra sana. Pero a ver, Fernando, yo creo que es también válido uno de pronto, estamos en un camino de aprendizaje y los seres que más amamos son los que más tocan esa fibra, son los que más nos ponen ahí, son, como dice María Isabel, los maestros. Pero también es válido uno, si me enojé, no sentirme, no, pues me enojé, pero mira lo lindo que dice María ahorita, es cae en cuenta. Ella se abre en conciencia y ya uno aprende a conocer que todos vamos como en un camino diferente y que esta persona que nos encontramos y que muchas veces son familia, pues hay que darle tiempo. Ya entonces aprendemos a manejar esas situaciones, pues no todo me lo voy a tragar, habrá el momento en que también tengo que ponerme de frente y decir no estoy de acuerdo, pero ya no dejarnos afectar. O sea, el sentido aquí no es que nos enojemos porque pues a veces hay que poner frente, sino es no quedarnos con la herida, con una culpa después, porque si no, ya soy consciente de que la persona se coloca en su posición y que no ve más allá, pues bueno, ya poco a poco él tomará conciencia o ella tomará conciencia. Sí, qué bonito. Nosotros tomamos un poco a romance la relación con la palabra porque hemos descubierto pues la magnificencia de la palabra, pero aquí también debemos de entender de que la palabra también pone límite, y cuando nos enojamos es también dar paso a esa humanidad que somos, permitirnos enojarnos. El asunto es que cuando no me permito enojarme, lo cargo todo el día, lo cargo todo el mes, y es que ¿por qué me enojé? Yo tenía que haber hecho esto, yo tenía que haber hecho lo otro. Muy significativo lo que vos nos estás mostrando, porque María Isabel, pues cómo nos muestras de que estás dándote cuenta de que la reacción fue en amor propio, y en amor propio las reacciones casi siempre las reacciones en amor propio son para reivindicar un amor propio que no existe. ¿Cómo así que me dijo hijo de tanta? ¿Cómo así que me dijo maricón? Pues yo estaba pensando un poco más porque Sandra lo coloca como con la familia, pero a veces no es con la familia, sino que son personas pues que yo pues que ahí no, ni siquiera, bueno, pero no es que no aprecie, sino que no hay una relación muy cercana. Entonces en ese sentido uno siente como cierto atrevimiento, o yo lo sentí en que ¿cómo así que alguien me señala que yo no le he autorizado? Pues lo estoy diciendo verbalmente porque ese fue todo mi sentimiento, lo que sentí en ese momento, autorizar a que me diga pues quién soy yo. Hay algo como de importancia ahí, ¿cierto? Sí, hemos claro, hablado de ese tema de importancia de que no existe, y la importancia personal tampoco. Así es. Y hay un principio que es conveniente aclamar, y es el principio: nada es tan importante como para que me robe la calma, ni aún yo mismo. Qué lindo eso, qué lindo como para tenerlo frente y recordar esa frase, que nada es tan importante como para que me robe la calma, ni siquiera yo mismo. O sea, es mantener esa ecuanimidad. Yo me pregunto aquí también, ¿qué tanto de lo que hablamos está controlado por la mente y no desde el corazón o desde el ser consciente, sino la mente la que nos lleva a la delantera? Porque cuántas veces hemos dicho cosas
y la persona cuando no la señala, yo no dije eso, sí, tú lo dijiste, yo no lo dije. Y es la mente la que nos está llevando, sí lo dijimos, sí lo hablamos en un momento acalorado y sabemos, pero cuando la persona nos dice las palabras, yo no sería capaz de decir eso. No, entonces es eso, o sea, cuánto de lo que hablamos es desde la mente, desde esa parte del ególatra, y no desde el sentir. Amanecí hoy enjuiciándome, entonces me encuentro con el fulano que me llama a vaciarme por teléfono, o me encuentro con la mamá que entra recelosa con todo, pero ¿cómo así? ¿Usted para dónde va? ¿Y por qué se va a ir? Y mire la casa desordenada y no tendió la cama, y resulta de que estamos en el alegato con nosotros mismos. Hemos dormido en el alegato y en la disputa con nosotros mismos. Muy bonito porque es ayudarnos a vernos desde la conciencia y saber. Una cosa es, si estoy en alegato conmigo mismo, atraigo quien me despotrique, quien me critique, quien me confronte. Si estoy en paz conmigo mismo, entonces ya digo, eso lo está diciendo para él, eso lo está diciendo por ella. Ella se siente desorganizada, dejémosla tranquila. No peleemos con mamá, que al fin y al cabo ella creció en esos principios del orden, de la limpieza. Yo no necesito tender la cama para sentirme bien. Pues que fue charrísimo, porque Juan Camilo me oyó y me dice, madre, ¿cómo así que desde por la mañana estás peleando? ¿Cómo así? No hables desde tu carencia, madre, pilas. Y no Fue sé un qué. llamado desde la conciencia. Entonces, pues yo por eso pues me parece que el ejercicio pues que estoy haciendo y que estamos haciendo es como desde ahí, porque pues también a veces es incoherente hablar de todo, es decir, y yo sé que aquí no hablamos desde la teoría, sino más bien desde los sentidos, desde todo ese proceso de evolución y sanación que vamos teniendo, pero me parece muy oportuno, porque incluso pues quería compartirles un poema o un muy bello de lo que dijo una anciana, lo que dijo la anciana del bosque, y miren cómo es una de contradictoria, pues le llegan cosas también muy bellas como esta. Dijo la anciana del bosque: la mujer que se ha sanado sabe ayudar a otras mujeres para que sanen y a otros, y es la mejor forma de expandir la conciencia. La mujer que ha sanado sus heridas sabe que honrar su linaje y el de sus hermanas es atraer la felicidad y alegría a su vida. La mujer que ha sanado sabe que no existe una sanación absoluta, por tanto no descuida ni su cuerpo, ni sus emociones, y mucho menos sus pensamientos. La mujer que ha sanado comparte toda su sabiduría sin esperar que otras mujeres o personas hagan lo mismo, pues sabe que siempre será recompensada de 1001 maneras para despertar conciencia de la humanidad. La mujer que ha sanado ya no tiene necesidad de juzgar o sentirse juzgada. También ha dejado de culparse o culpar a otros, simplemente ve en cada proceso una oportunidad de crecimiento. La mujer que ha sanado sabe que su mejor medicina es el amor incondicional hacia todos los seres con los que compartimos y comparte su existencia, aquí y ahora en este planeta llamado Tierra. La mujer que ha sanado sabe que su cuerpo está compuesto de los mismos elementos que contiene la naturaleza, por eso trata de no dañarla y enseña a sus hijas e hijos a respetarla. La mujer que ha sanado sabe que su útero no es un lugar para albergar dolor, sabe que es un lugar donde se gesta la vida y es donde ella guarda su poder de creación y manifestación. La mujer que ha sanado sabe que bendecir su camino y el de sus hermanos y hermanas sirve para atraer a su vida la plena abundancia. La mujer que ha sanado nunca duda de sus decisiones y jamás vuelve a mirar hacia atrás,
porque sabe que lo único que importa es el ahora. La mujer que ha sanado sabe que para avanzar tiene que haber perdonado absolutamente toda significancia y elevar su propia espiritualidad. La mujer que ha sanado sabe que llevar cualquier ritual a la vida cotidiana es crear belleza y armonía a su alrededor. La mujer que ha sanado sabe que no hay fuerza más poderosa que la de la alegría y el amor. La mujer que ha sanado sabe que el hombre no es su contrincante ni su dueño, y sabe que es su compañero y su cómplice. Ay, qué hermoso. Qué y una maravilla. invitación bastante de todos los días. Vamos, Una oración para escucharla y Así leerla. es. Yo también traje algo que, hablando de la magia, porque la palabra es magia, yo también traje algo sobre un libro que es muy lindo, que es muy interesante, que se llama El poder de la palabra. Y aquí hablan sobre... El autor. El autor es Robert Dills. Robert Dills. Es un libro sobre PNL, o sea, también nos ayuda mucho porque, como yo comentaba, muchas veces no es solamente cómo hablamos hacia el otro, sino que las palabras resuenan y son nuestro espejo. Y cuando nosotros, todo lo que hablamos, pues habla también de lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces es algo muy bonito porque se trata de la palabra creadora. Y les voy a leer aquí un fragmento que se llama La magia del lenguaje. Las palabras son el instrumento básico de la conciencia humana y que como tal tienen poderes muy especiales, como él mismo expuso en este texto que me encantó, y dice: las palabras y magia fueron al principio una y la misma cosa, e incluso hoy las palabras siguen reteniendo gran parte de su poder mágico. Con ellas podemos darnos unos a otros la mayor felicidad o la más grande de las desesperaciones. Con ellas imparte el maestro sus enseñanzas a sus discípulos. Con ellas arrastra el orador a quienes la escuchan, determinando sus juicios y sus decisiones. Las palabras apelan a las emociones y constituyen de forma universal el medio a través del cual influimos sobre nuestros congéneres. A mí me impactó esto porque es lo que hablábamos al principio de cuánto desde los padres, que decía Fernando, las palabras que escuchamos de nuestros padres, de nuestros maestros, y se vuelven decretos en la vida, y ya también es el momento de que nos demos cuenta que también tenemos ese poder y empezar a decretar a nuestra propia vida. sí, ahí marcas un hito importantísimo también, y es la pregunta, ¿vamos a vivir en los decretos de los otros o vamos a vivir en la realidad que en realidad decretamos? El decretar realidad significa acudir a una sentencia que nos marca un hito, un rompimiento, ¿cierto? Entonces mi papá me dijo que yo no servía para nada. Yo soy un fracasado. Mi hermano me explotó económicamente. Entonces yo no tengo derecho a hacer abundancia y a generar abundancia por mis propios medios. O se dedica a explotar. O me dedico a explotar, que es otro peor pues todavía. Me quedo en víctima o me voy a la posición de verdugo. O pues salto a la posesión, valga la ocasión, para resaltar eso de los tres patrones, los tres arquetipos más exactamente, que son la víctima, el verdugo y el salvador. O me voy a salvar a todos los pobrecitos explotados de este planeta y me hago sindicalista. Y después resulto viviendo mejor que todos los trabajadores, porque es que mi fuero sindical me lo permite y a mí que me importa el resto. Y qué bonito poder empezar y que el ser humano se dé la oportunidad, lo digo también por mí, de darnos la oportunidad. Si no nos gusta recibir ayuda terapeuta, como muchas veces nos sentimos, ¿cómo voy a enseñar yo? O sea, ¿cómo voy a enseñar la vida mía a otro que me va a decir, cómo me va a ayudar a otra persona ajena? Y me va a sentir cuestionado, y nos equivocamos buscando familia donde también ellos vienen con esos mismos nudos o nudos mayores.
Entonces, aquí la ayuda también a través de la terapia, si los que buscan, ¿cuál podría ser? Yo muchas veces apliqué la escritura y a través de lo que escribía era mi manera de desahogarme y la que había escrito. Luego al tiempo leía y parecía que era otra persona diferente. Escrito, cuando lograba tener algunos avances, pero ya hoy pienso que la terapia es necesaria, buscar a alguien que nos sepa escuchar, no cualquier persona, porque hay muchas personas que escuchan, pero de una vez enmarcan un juicio y dan opinión, sino una persona especial, nudos, porque todo está en uno, sepa encaminar, que nos haga descubrir esos nudos, porque todo está en uno, la misma solución, pero muchas veces esos nudos los escondemos y no nos damos cuenta, y es allí, a los 7 años recibí una palabra que me dijo un maestro y marcó mi vida, y yo desde ahí no puedo avanzar, o una palabra que me dijo mi papá y yo no puedo avanzar, y pienso que eso ya está súper en mi vida. Con el tiempo esa palabra marcó y decretó algo en mi vida. Sí, qué bonito. Traigo a colación a Sigmund Freud, el gran psicólogo austriaco, cómo él descubre que a través de la palabra podemos hacer catarsis. Mejor lo toma de Aristóteles. Pues finalmente, después de haber leído a Aristóteles y especialmente la tragedia griega, se da cuenta de que el teatro en Grecia está construido para ayudar a la gente, para generar catarsis, abordando los conflictos fundamentales que tiene el ser humano, ¿cierto? El conflicto edípico, esa triangulación ahí con el papá y la mamá, el conflicto de la madre con los hijos, Medea, ¿se acuerdan? Medea que mata a los hijos. Sí. El conflicto de Yocasta, el conflicto del incesto, la madre que aprisiona y se queda con los hijos, el mito de Narciso, donde aquel que accede a su propia imagen en el espejo y se enamora de esa imagen y se queda allí hasta que termina ahogado en su propia locura por la imagen de que no puede deteriorarse. Pero entonces Freud recoge esa enseñanza griega y es una histérica que le dice: Noemi DN, es el nombre de una condesa que ahorita no, el seudónimo que él le pone, una condesa Cecil no sé qué, que estuvo en terapia con él, y es que ella le dice: déjeme hablar, a mí no me interrumpa, yo para eso le pago. Y él humildemente baja la guardia y empieza a escuchar realmente, o sea, sin interrupción, sin marcar pauta de médico. Yo aquí soy el psiquiatra, el neurólogo, no, aquí soy un ser humano escuchando a otro ser humano en su conflicto. ¿Qué tiene para...? Y fue ahí donde empezó a descubrir que él tenía que vaciarse de sí mismo, y lo aprendió a través de los sueños. La escucha consigo mismo. Y la escucha que le dio su amigo Flies, Wilhelm Flies, un colega de aquella época. Era en realidad pues colega médico, pero dedicado a la otorrinolaringología de Berlín. Hicieron una empatía ese par de hombres, y prácticamente quien autorizó a Freud a hablarse a sí mismo y a comunicar a psicoanálisis que cubría fue Wilhelm Flies, fue el psicoanalista sin saberlo, el gran psicoanalista de Freud. Entonces le hacía devoluciones, le marcaba pautas, y ahí, en ese proceso evolutivo fueron, al menos Freud, fue descubriendo el poder de la palabra para abordar lo desconocido, abordar lo diabólico, lo terrible en cada ser humano. Y así es como descubre el método psicoanalítico, ¿cierto? Entonces miren ustedes, ¿qué profundidad quiero en la escucha? Una profundidad
¿Qué profundidad quiero en la escucha? Si yo quiero una profundidad psicoanalítica que aborde mis tres fantasmas fundamentales o protofantasmas, que son el fantasma de la horda primitiva, el fantasma narcisista y el fantasma edípico, si quiero abordar esos tres patrones en mi vida, pues tengo que tomar un proceso psicoanalítico con alguien que sepa de esas profundidades, ¿cierto? Alguien que haya hecho el proceso ya sobre sí mismo. Porque finalmente la maestría se recobra a través de alguien que nos reconoce como maestros. Y no es que nos reconozca por el hecho mismo de que es que usted habla muy bonito. No, hágame el favor. La relación con el que hemos ahí a ver qué es lo que está repitiendo en la relación con las mujeres o en la relación con los hombres, o qué es lo que tiene ahí de esa imagen propia donde cree que usted es la última Coca-Cola del desierto, o qué es lo que usted cree que se mueve en su interior, que no concibe una realidad por fuera del colectivo. Es que yo sí dejo de creer, no, pues sería el acabose, sería la perdición para mí. ¿Qué va a pensar mi familia? Yo tengo que pertenecer. Y la fantasía de pertenecer nos lleva por la vía de la enfermedad, del sacrificio, queriendo pertenecer a algo. Ese es el fantasma de la horda primitiva, ¿sí? La sensación de que pertenezco al colectivo porque pienso como piensa la mayoría. Entonces no hay psicología inconsciente, sino por el arquetipo que reproduce la masificación mental que yo produje. Es decir, voy a la iglesia porque todo el mundo va a la iglesia. Yo te iba a comentar eso, Fernando, porque muchas veces evocamos a buscar es una ayuda, entre comillas, desde lo espiritual, pero ahí hay algo, tú mencionabas ahorita todo lo que es esos sentimientos, esas emociones, y vamos a buscar una ayuda espiritual en iglesias, independiente a qué tipo de iglesias, donde termina uno sintiéndose culpable y termina encerrándose más desde una manera de que todo lo que se piense o se diga es pecado o castigado. Entonces yo sí hago la invitación es a buscar. Si no se puede hacer consigo mismo, no hay un ritual que se haga o que se busque, es a través de una ayuda terapeuta. Porque, voy a decir aquí, pues no por hacerle propaganda a Fernando, pero yo antes tenía la idea de diferente a lo que era un psicólogo, y con Fernando he descubierto de que hay cosas que nos cuesta mucho, pero no es cualquier psicólogo, es una persona, él mismo lo ha dicho, que se ha encontrado a sí mismo, que se ha puesto en vela a sí mismo para poder atender a otro, porque si no lo hace en su propio camino, ¿cómo va a poder comprender al otro? Y tengo que hacer y ahí está la maestría. La maestría es en el camino propio. Si voy a mí mismo y me reconozco en mis propios protofantasmas, mis propios arquetipos, mis propias conflictualizaciones, ahí sí estoy listo para ayudar a despertar la maestría en otros. Pero hay gente que se cree maestra sin haber hecho el proceso de sí mismo. Discúlpenme, pues por esa vía podemos ser muy lúcidos y todo, pero siempre nos quedará faltando, siempre estaremos enredados con el jefe, con el dinero, así es, con la relación con el otro, el apego, la fantasía ilusoria de que ser parte de un colectivo entonces nos hace más humanos, qué sé yo. ¿Puedo comentarte algo para cerrar lo que estás diciendo, Claro. Fernando? Porque me parece muy importante y lo voy a hablar con una experiencia. Cuando yo tomo la decisión de separarme, lógicamente empiezan a haber ciertas dificultades con mis hijos, entonces el llamado es a buscar un psicólogo. Yo llevé a mi hijo mayor al psicólogo y una vez pues él me hizo caer en cuenta, porque yo siempre digo que los hijos son maestros para uno. Me siento y yo vi que él terminó pues como haciéndole creer a la psicóloga que tenía al frente pues que ella tenía la razón en todo, pero todo a través de un formato académico.
realmente yo hasta lo comprendí, porque dije, ni yo quisiera estar frente con una persona que habla sin tener, se nota que no ha tenido vivencias propias, que no se ha descubierto y que viene a través de un formato académico a curar o a sanar o a guiar. Más acurado. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible? Entonces eso a mí me decepcionó un poco y por eso digo que cuando conozco a Fernando y ya digamos que él ha tenido también, me ha ayudado en muchos procesos que han sido fuertes para mí descubrirlos, pero que me he dado cuenta, yo digo, no, esto de realmente de la psicología es muy lindo, es la oportunidad, pero hay que buscar a la persona correcta. Entonces, no sé, María, si ibas a decir algo. Lo que vi que viene a mí una película que vi este fin de semana y la quiero comentar así a grosso modo y cortico. Una película donde una pelada joven, es decir, eran una familia de 3 hijos, su mamá y su papá estaban en conflicto, se separaron, pero era una pelea permanente como que del padre y la madre a que los hijos fueran lo que ellos querían que fueran. La hija mejor dicho, se salió de la casa, decidió ser ella, en contra como de esos parámetros que la mamá le imponía y el papá le imponía. Y una de las cosas fue que le decían siempre que ella era muy loca. Y usted es loca, y usted como es tan loca, le pasa lo que le pasa. Entonces me acordé de mí cuando estaba niña. Usted es loca y yo quería ser loca y era loca, pero estoy mencionando la palabra porque la pelada llegó a un momento de ser esquizofrénica, de llevarla al hospital, a ponerle shocks, bueno, todas esas cosas. En todo caso la pelada quedó peor que antes. Quiero contar esta película me impactó bastante. La pelada en un psiquiátrico y quedó termina la película ella en el psiquiátrico y la mamá y el papá pues llorando por ella. Pienso yo que precisamente esos decretos que a veces los padres dan, o puede quedarse uno ahí o puede salir. En este momento soy la loca que yo quiero, pues la loca, pero no quiero decir en términos de otra vez la loca. La loca lúcida. La loca lúcida, cuerda. No, la loca que ha disfrutado la vida. Que he disfrutado y que llegué a ser la alegría, pues es decir, que soy lo que soy en este momento. Pero si uno no se impone a sí mismo sus propias visiones, su propia postura frente a la vida, me parece que puede llegar a esa situación. Entonces me parece muy importante, pero obvio pasando por el psicoanálisis, pasando por un proceso de sanación, de evolución y de entender, y poder hablar en este momento con tanta propiedad de la locura como una posibilidad de renacimiento. Así es. Es hermoso eso. Darnos la oportunidad. Mucha gente se va a hacer rituales, a consumir enteógenos, es decir, plantas de poder, como les decimos ya en el campo iniciático, y creen que por esa vía pues van a solucionar. Pero una cosa que nos confirmabas en el retiro anterior, María Isabel, sí, es que una ayuda, por ejemplo, para las mujeres sanar es el huevo de obsidiana. Y sin embargo, María nos declaraba todo el tiempo de que el huevo de obsidiana te llevaba al conflicto. ¿Qué es lo que no has soltado? ¿Qué es lo que no has resuelto? ¿Qué es lo que no has solucionado en tu vida? Finalmente, entonces viene la pregunta por sí mismo, ¿cierto? Quiero decir, esas ayudas son enormes porque nos ponen frente al conflicto, pero no son la solución. Así es. O sea, alguien decía que la toma de yagé le había llevado por la vía de 20 años de psicoanálisis. Pero entonces, ¿qué es lo que yo pude resolver a través del yagé? Tal vez fuera una atadura. Así es. Que me demoraría un tiempo,
pero ¿qué tal si al hacerlo consciente, la atadura, por ejemplo, con el padre, no soy capaz de superar al padre porque no soy capaz de tener una familia apropiada, porque no supero la condición económica, porque repito las enfermedades del padre, etcétera? Ahí estamos atados a la relación del padre como estereotipo. Entonces el enteógeno, el ritual, los auxiliares en este caso nos van a llevar por la vía de eso que no hemos resuelto y nos va a confrontar con eso. En ese sentido, pues son catapultadores, esas ayudas son catapultadoras. Lo estoy hablando desde mi experiencia. Así es. Desde mi experiencia, porque hay muchos caminos en el campo de la espiritualidad, en el campo del conocimiento de sí mismo. Hay muchos caminos. Sin embargo, es necesario reconocerse en esos tres arquetipos fundamentales, ¿cierto? La mentalidad de horda, la mentalidad de el niño que se cree el centro del universo, o el niño que entra a rivalizar y a ser parte de las instituciones y a querer ser jefe y a luchar contra el jefe y a ser, ¿cierto? Ahí las instituciones nuestras están construidas con base en el conflicto edípico. ¿Quién manda? ¿Quién ordena? ¿Quién dirige? ¿Quién somete? ¿Quién dicta la norma? ¿Cierto? Y cuando uno supera ese orden de realidad, accede al campo iniciático, que ya es la realidad que yo decreto y creo para mí, ¿cierto? Entonces, quiero subrayar esto porque sería el paso cuarto, ¿cierto? Ya me confronté con la horda primitiva, ya me confronté con la imagen narcisista, creerme el centro del universo, ya me confronté con la necesidad de rivalizar. Ahora, es que soy yo el que va a generar realidad propia. Yo no estoy a merced ni del jefe, ni del dios, ni del cura, ni del sacerdote, ni del chamán. Yo genero mi propia realidad. Así es. No sé si quede claro entonces de la importancia de vaciarse. ¿De qué nos vamos a vaciar? De todo eso que hemos nombrado y que nos viene de diversas maneras en estereotipos culturales, sociales. ¿Cómo? Que de todos esos hitos era que incluso cuando mencionabas, digamos, como lo institucional, me recuerdo y que me parece que es un texto que podríamos volver a él, que es de Michel Foucault, que son las palabras y las cosas. Ajá. Y ahí en uno de los, pues parte del texto es donde nos habla precisamente de la iglesia, del hospital, de los edificios, de todos esos pues de elefantes blancos que tenemos a nivel cultural e institucional, que se cree que mejoran y ayudan a la humanidad y resulta que hacen el ejercicio contrario. Así es. Mira que es algo, llega un paciente donde un médico porque tiene ciertas molestias y el médico inmediatamente que declara, hace una declaración de enfermedad, la persona sale ya con el semblante de enfermedad porque hizo un decreto y ya toma como palabra pues única lo que el médico muchas veces ha dicho. Y tengo un caso particular que fue con mi madre, que ya la operan de la vesícula y le dicen que está enferma de vesícula, que hay que retirársela. Y mi mamá, el médico la declaró enferma de vesícula y todos los síntomas los tenía. Y vamos a ver que le retiran la vesícula a mi madre y después sigue con los mismos otros malestares y dice el otro médico que la atiende, dice, no, usted no estaba enferma de la vesícula, pero doctor, yo tenía todos los síntomas. No, usted lo que tiene es una inflamación de colon. Y cómo nos tomamos en serio declaraciones, vamos donde el médico porque nos dejamos llevar del miedo y lo tomamos como si fueran unos dioses que declaran ante nuestra vida realidades que
que realmente no son, porque no nos escuchan, porque hoy en día el médico no escucha a su paciente, no es preventivo, sino que de una vez es para supuestamente curar de algo que nos declaran que muchas veces es falso. Me Sí, encantaría, sí. Fernando, el ejercicio para la expansión. Pues además de todo lo que has planteado, si hay un ejercicio a nivel consciente. ¿Sí? Les voy a poner un ritual Sí. que le puse a una personita que está en ese proceso de expansión. Generalmente la problemática con la expansión tiene que ver con el chorro. ¿Qué tan alto tiramos el chorro? Para el niño es muy importante. Pero entonces- Qué tan alto y qué tan lejos tira el chorro? Pero Pero entonces, y entonces para eso las para los mujeres, hombres. y para Para los hombres y para las mujeres. ¿Sí? Las mujeres también tienen chorro. Bueno. Entonces, por 21 días, o sea, para las mujeres es que tan duro suena. ¿Será? no. Porque ¿cómo lo tira uno de Me he la- encontrado en el trabajo clínico que se iba una niña con la otra a ver quién tiraba el chorro más alto Ay, vea. o quién lo tiraba más lejos Muy avanzadas, muy avanzadas. o quién ponía el chorro, Eso es más- quién labraba la piedra con más fuerza. Ay, qué bien. Eso es parte de la ambición. Claro, La claro, ambición claro. tiene que ver con eso. La ambición es expansión. Inconscientemente nos lleva al estereotipo al arquetipo de la espiral. El universo crece en realización espiral, ¿cierto? No es repetición, sino formación espiralada. Entonces le recomendaba a este fulano orinar en espiral, hacer la espiral y dejarla siempre abierta, la espiral. O sea, meneando la cintura. Ajá. Como un ejercicio diferente, pues. Como un ejercicio diferente. Pero está bueno porque es rítmico. Y es una manera de hablarle al inconsciente. Entonces viene otra parte ahí que es potentísima y la trabaja muy bien la chamanería. Los chamanes suelen ir al inconsciente de la persona a través del ejercicio con rituales. No te van explicando, sino, ve, haga esto, esto y esto. Obviamente, el chamán que asume en posición de autoridad manda los rituales. El chamán que asume la posición de maestría explica los rituales. Qué bonito. Les estoy diciendo por qué y ¿Cómo qué se importancia hace? tiene. ¿Para qué? ¿Cuál ¿Y es por el qué? hito? ¿Cuál es el hito que vamos a instaurar ahí? Miren, la hermosura. Y yo les propongo, hombres y mujeres, orinen moviendo la cintura en esa espiral y entonces háganlo en la ducha para que luego el agua misma Y Se la encargue de lavar. se cargue de lavar y no tenga que trapear y Fernando. desinfectar el De inodoro. bañarnos cada que vamos a orinar. No, Pero hacerlo ¿cómo está? una vez al día. Ah, perfecto. Mira, ya estamos casi terminando, pero yo quiero como que invitar a todos los que nos escuchan y compartir este programa con las personas que conocen, ¿cierto? Para convocar a que lo importante que es la palabra y lo bonito de hoy que se está celebrando el Día del Idioma, que hay que hablar, que hay que hablar, que hay que expresar, porque el que no expresa, ¿cómo hace para que el otro lo comprenda? Y no es gritar, sino también es saber decir lo que se siente, lo que uno siente. Y qué bonito porque hablamos desde la palabra como la magia. Entonces la magia que tenemos, el poder, y aquí la invitación es a que busquen, lean, se conecten. Hay muchas cosas por YouTube donde se habla sobre el poder de la palabra, sobre el PNL, habla específicamente sobre cómo manejar las palabras, cómo te llegan a ti, es una invitación. Entonces qué lindo porque que no se quede esto acá, sino que también busquen, y aquí si necesitan un terapeuta pues está Fernando Calle,
Entonces, que nos llamen acá también y que nos expongan las cosas, porque que la idea de este programa es ayudar y evitar la enfermedad. Sobre el PNL, podríamos invertir LPN. Discúlpeme, es muy gracioso porque a alguien le llegó a un psicoanalista con el PNL y entonces le dice, ¿el pene? Yo no dije pene, dije PNL. Bueno, digamos que lo dijo. ¿Qué se le ocurre sobre el pene? Y ahí empezó la sesión. No les voy a contar más porque les voy a regalar un poema de cierre por hoy. Qué belleza. Ya continuaremos con otro programa en esta conexión de intercambio sobre las ideas de la palabra. Mientras tanto, la palabra. Escondida en un ramillete de silencio, la palabra. Desnuda y sin dueño la encontré. Quiso escapar entre ruidos y tiniebla, pero la salí al encuentro. La agarré de una sílaba y con los dientes. Allí la tuve prisionera hasta que me confesó sus dones. Entonces me dijo que era cadejo de la gran madeja del idioma, que si logrado domar su brillo podríamos juntos armar universos y ser su alma despierta, ser su conciencia rútila. Desde entonces su destino y el mío son el mismo. Ella y yo somos uno. Todo lo puedo en ella, declarando, creando entramados nuevos. Ella, dueña de mi voluntad, se arrellana en mis poemas, viste traje de azul lucerna y se entra conmigo victoriosa, allí donde el caos empadronó los cielos. Qué linda, que viva la poesía. Qué linda. De mi nuevo libro, Somos Uno. Ya dentro de poco se va a hacer ese lanzamiento. Qué lindo, Fernando, gracias. Pronto los invitaremos al lanzamiento del libro Somos Uno. Muchísimas gracias y un feliz día para todos. Bueno, hasta luego. Gracias. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos?